En este episodio, Arturo Mejía, músico y estratega, nos comparte cómo la música y el trabajo se conectan en temas de estrategia, empoderamiento y valentía. Hablamos de encontrar nuestro propósito, equilibrar la vida personal y profesional y tomar decisiones que, aunque no siempre sean populares, nos llevan al crecimiento. Arturo también nos enseña cómo la comunicación abierta y la flexibilidad transforman equipos y cómo ser vulnerables y reconocer nuestras fortalezas nos impulsa a avanzar y ser valientes. No te pierdas estos aprendizajes aquí en Navegantes de Bitácora. Por eso a veces hay gente que dice, yo no tengo fuerza de voluntad, yo soy malísimo para eso. Claro, porque en el pasado seguramente se rompió su propia confianza, porque actuó de manera incoherente con un propósito. La organización es igual. Y a veces el liderazgo se confunde, porque el liderazgo no se trata de tomar decisiones populares, se trata de tomar decisiones coherentes. Y a veces hay decisiones coherentes que son impopulares. ¿A qué castiga la impopularidad? Al ego. Y a veces eso nos distrae. Antes de navegar, súmate a la tripulación de Bitácora para acceder a nuestros eventos en vivo y presenciales, al blog y a nuestro newsletter. Regístrate ya usando el enlace en la descripción de este episodio y descubre todo sobre gestión de talento y nómina. Este barco está a punto de zarpar con un nuevo episodio de Navegantes, el podcast de Bitácora que te llevará a explorar nuevas fronteras. Nos sumergimos en conversaciones con líderes que están construyendo mejores empresas al impulsar el talento humano. Hoy nos acompaña Julie Duque, representante de desarrollo de negocios de Bitácora. Prepárate para navegar hacia un horizonte de inspiración y descubrimiento. Hola a todos y todas, hoy tengo el placer de presentarles a un profesional cuya trayectoria refleja un crecimiento constante que ha abarcado múltiples aspectos de la gestión del talento y cultura organizacional, con un enfoque particular en el reclutamiento, entrenamiento, desarrollo y la gestión de equipos en entornos multiculturales y multinacionales. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto enorme compartir esta conversación. Bueno, a todos los navegantes de Bitácora les cuento que Arturo es VP of Growth en Prestigio, una organización que ha destacado por su labor en el desarrollo de líderes transformadores. Antes de unirse a Prestigio, fue vicepresidente de talento en Alpina, donde tuvo un papel crucial en la transformación cultural de la empresa. Además, Arturo tiene una rica experiencia en relaciones laborales y ha trabajado en varios países de América Latina, aportando una visión única a la gestión del talento. Para comenzar, sabemos que además de todas estas habilidades que he contado, también eres músico. Me gustaría saber cómo se complementa esto con tu vida y cómo la música te ha ayudado a forjar tu mentalidad. Prestigio es una organización que desarrolla habilidades de liderazgo en personas o organizaciones con 3 premisas fundamentales. Hacerlo a la medida de las organizaciones, que genuinamente sea su necesidad, generar medición, que sea un impacto medible, un poco romper ese paradigma en talento humano, eso no se puede medir. Tercero, es que sea tremendamente práctico, es decir, que sea accionable muy rápidamente para observar esa transformación. Eso Prestigio. Ahora, mi banda, Bonus Track. Bonus Track se escribe bonus, normal, y track es T-R-A-K. Nosotros sabemos, le falta la C, pero fue una decisión consciente. Otro día les cuento, esos somos. Para que nos sigan en todas las plataformas, en YouTube y eso estamos, Bonus Track Call. Y bueno, ahí esperamos comentarios, que nos digan qué tal y vean fotos y van a ver que sí soy yo el de la batería, genuinamente. El chisme es cierto, soy músico, quienes me ven por ahí pues no me creerían, a veces dicen que no cuadra el audio con el video, pero yo soy baterista de una banda de punk, pues de rock, si se quiere. ¿Cómo lo combino? Yo te diría, en el tiempo reciente he venido pensando, las organizaciones muchas veces hablan de que romper los silos, no trabajamos por silos, porque el propósito es solo uno, todas las áreas estamos apuntando a un único resultado, lo cual es cierto. Pero a veces me parece que los seres humanos vivimos también en silos.
¿no? Y es como si yo fuese músico por un lado, profesional por otro, papá por otro, esposo por otro, hijo por otro. Y la realidad es que todos somos todo al mismo tiempo. Entonces, un poco lo que he hecho en el último tiempo, de hace, diría, por ahí unos 3, 4 años para acá, es integrarlo. Y entonces, ya tu pregunta específica, yo te diría, la música tiene mucho de estrategia, mucho de empoderamiento, de valentía en hacer cosas, en proponer cosas, en dejar que fluyan las ideas, ¿no? Porque al final una composición es algo que empieza perteneciéndole a uno, pero termina perteneciéndole a un colectivo que lo escucha y se conecta. Y a su vez, el mundo corporativo vinculándolo a la música en términos de tener objetivos claros, de estrategias, de mediciones, KPIs, etcétera. Entonces, creo que ambos mundos me sirven en el otro, por decirlo de alguna manera. Me gusta mucho, lo describes como un engranaje, ¿no? Como que la misma persona tiene diferentes talentos y lo engrana, como una sincronía ahí bastante chévere. Claro, porque fíjate que muchas veces hablamos del balance vida-trabajo. Digo, pero ¿cuál balance vida-trabajo? Es que el trabajo no hace parte de otra vida, es la vida también, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo estamos en trabajo, en la oficina, pues, alrededor del trabajo? ¿8, 9, 10 horas al día? Entonces, decir como si fuese otra cosa, no, no, no. Y la importancia de encontrar el propósito de lo que queremos y cómo nos conectamos desde nuestro propósito, el de la organización a la que pertenecemos o lo que fuere, pues para que tenga sentido y sea vida en el trabajo, en la música, en absolutamente todo lo que hacemos. Siento que ese tema musical te da como una sensibilidad diferente, como que esa mentalidad. Quisiera saber cómo te ha ayudado a enfrentar los desafíos que se han cruzado en tu camino. Yo creo, igual que tú, yo a veces pienso que es como un alter ego que ayuda, ¿no? Y es como una exploración sin tanto análisis. Yo creo que a veces tanto pensamiento de las ideas como que las calentamos tanto que nos termina llevando a la quietud, ¿no? Como que no nos movemos, no avanzamos. Y yo pienso que el hecho de tener la posibilidad, pues, de arriesgarse independientemente del resultado, me lo ha dado la música. Entonces, creo que me ha ayudado en esa construcción de valentía. Esa valentía es fundamental para liderar el cambio y no todos se sienten cómodos en ese momento como de incertidumbre, la tan llamada resistencia al cambio. Me gustaría saber cómo fomentas esa valentía en tus equipos para que enfrenten la adversidad, se atrevan a innovar y al mismo tiempo que mantengan una clara visión estratégica. Yo creo que arranca por ahí, por el final. Yo creo que la importancia de tener claridad en la visión estratégica es fundamental. Es decir, saber hacia dónde vamos, cuál es la dirección hacia donde nos tenemos que ir, pero sobre todo el por qué y para qué de esa dirección. Porque muchas veces si nos quedamos en la instrucción pura y dura, no estoy entendiendo. Y cuando viene el momento de duda en la ejecución es donde empezamos como a patinar, como se dice. Entonces yo creo que hay que tener mucha claridad estratégica en el propósito, el por qué y para qué de las cosas, eso es clave. Y lo siguiente es, porque fíjate que tú dices, el temor, la incertidumbre. Al final de cuentas, ¿qué es la certeza? ¿Dónde está la certeza? Y estoy convencido que la certeza no existe. No sabemos qué va a pasar. El único lugar donde hay certeza es en el pasado. Ahí sabemos qué pasó con certeza plena. Es tratar de acompañar en ese proceso porque me cuestiono a veces ¿y por qué nos obsesionamos buscando la certeza si no existe? Y ahí aparece toda una cantidad de cosas, de síndrome del impostor, de dudas, de falta de reconocimiento propio, etcétera, etcétera. Estoy muy, muy de acuerdo con lo que nos acabas de decir y me gustaría saber cómo identificar un equipo con valentía, cómo se sienten, cómo se comunican, como cuáles son esos detalles que definitivamente me dicen, vea, este equipo de trabajo tiene clara esa parte. Te diría que esencialmente cuando hay una comunicación realmente abierta, en estos tiempos donde hablamos mucho de eso, pero genuinamente seguridad psicológica, que cada uno pueda hacer lo que es y aportar lo que tiene que aportar sin frenarse por el que puede opinar otro de mí, será que lo que voy a decir es una bobada, que todos hemos pasado por ahí. Pero hay que salir rápidamente de ese hueco en el que a veces nos metemos. Y te diría que esa conversación abierta te empieza a dar indicadores de que la cosa va por buen camino. Y lo segundo, y también muy importante, es cuando la conversación está en el disfrute del intentarlo y no en la obsesión del resultado. Porque a veces cuando hay obsesión en el resultado, sin importar el cómo, empiezan a haber unos choques culturales enormes y además también un alto sentido de frustración.
Ese tema de la diversidad cultural me parece que es un reto, pero también es una oportunidad. En tu experiencia, ¿cómo adaptas tus estrategias de gestión de talento a las particularidades culturales de cada lugar donde has estado? Yo creo que no pasándole por encima de esos rasgos culturales, es decir, la cultura es y se vive en los comportamientos individuales que sumados colectivamente hacen a la cultura. Entonces, yo creo que hay que observarla muy juiciosamente, entenderla y desde ahí construir, ¿no? Muchas veces comete el error, o yo he cometido el error y muchos otros han cometido el error de llegar y tratar de, entre comillas, poner una forma. Y lo más relevante es entender el contexto de donde uno llega para desde ahí aportar y construir. Poder tener esa flexibilidad, ¿no? Sí tener la idea clara, pero flexibilizarse de acuerdo a, pues a la cultura a la que llegues. Tú dices algo que conecta con un pensamiento que yo siempre he tenido. Yo creo que debemos ser más como un barco de vela. Hay un objetivo específico que está claro, que hay que perseguirlo indudablemente, pero con la flexibilidad suficiente de que a veces tienes el viento hacia un lado, hacia el otro, en contra, a favor, y el barco de vela tiene esa bondad y se adapta para utilizar ese viento a su favor para llegar hacia donde tiene que ir. Pero si tú estás en una lancha de motor contra la marea, contra el viento, terminas fundiendo el motor y te quedas en la mitad del océano. ¿Quieres llevar tu gestión de nómina al siguiente nivel? Prueba Bitácora gratis, ajustala sin problemas, anticipa cambios legales y gestiona novedades en segundos. Solo haz clic en el enlace de la descripción. Te esperamos, tripulante. Me encanta esa analogía y más para nuestro tema de navegantes de bitácora. Que la flexibilidad sea reconocida como una bondad, me parece un aprendizaje muy chévere en este episodio. Me preocupa un poco que esa flexibilidad no pueda asegurar que sigamos alineados con la visión estratégica de la organización. ¿Cómo se asegura eso? La no alineación estratégica a profundidad es la que lleva a esos problemas. Cuando tú tienes claro el objetivo, por qué del objetivo y el para qué del objetivo, y el cómo pasa a ser irrelevante en el sentido de hay una orientación estratégica clara, y tú ahí es donde puedes empoderar a las personas y lograr en esa construcción de flexibilidad que se llegue al objetivo independientemente de cuál sea la vía, dentro del parámetro cultural, evidentemente. Pero muchas veces empezamos a decir, bueno, ¿estamos alineados estratégicamente? Sí. ¿Les queda claro el propósito? Sí. Ah, bueno, a perseguirlo. ¿Cuál es el propósito? Claro, explíqueme el propósito. Fíjate, cuando hacemos talleres, por ejemplo, alrededor de la conversación, cuando yo tengo la oportunidad de darlos, hablamos de la importancia de validar la conversación y hay que preguntar. Preguntamos muy poquito. Entonces, al final, como muletilla, decimos, ¿sí me entendió? Yo le entendí. Si yo le entendí lo que usted quería que yo le entendiera, esa es otra pregunta. Yo entiendo lo que yo entiendo. Es lo que usted me quería decir y a veces no validamos eso. Y ahí es donde esa flexibilidad, cuando no hay un entendimiento profundo de lo que queremos, termina siendo un problema enorme. Y ahí vuelve a tomar importancia la comunicación, ¿no? Mira lo que acabas de decir. Yo sí la entendí, pero yo estoy seguro que di mi mensaje de acuerdo a lo que yo necesito que entienda. Ahí es donde cada líder tiene como que identificar la forma de comunicar la información de acuerdo a las personalidades que hay en su equipo, ¿no? Pues es que sin duda, porque al final todos tenemos estilos de aprendizaje distintos. Y lo que ocurre es que normalmente explicamos de la forma en que nosotros entendemos, que nosotros aprendemos. Y no nos preocupamos por el mensaje, cómo debe ser captado por el otro. Ese es un mal, por ejemplo, de los abogados. Los abogados tenemos esa debilidad por hablar en un idioma rimbombante para que nos entiendan quiénes. Nadie, nosotros. Y necesitamos que nos entienda quién. Pero cuando hablamos desde nosotros para nosotros es muy complejo. Yo estoy súper de acuerdo en el que me dices, yo explico de acuerdo a como yo entiendo, pero cuando yo llego con la idea clarísima, digamos, la visión estratégica de la organización, y yo creo tener un lenguaje que todo el mundo me va a entender, y resulta que llego a un entorno cultural que no entiende la forma en la que yo comunico, ¿en qué parte es como más difícil que me entiendan la información? La parte más difícil es el ego y la vanidad, de asumir que es que me deberían entender como yo estoy hablando. Estás cometiendo un error estratégico gravísimo. Si no me entienden, yo tengo que preguntar por qué no me entienden, qué entienden de lo que yo estoy diciendo y entender la forma de comunicación existente en esa cultura para adaptar mi mensaje a ese lugar y que me entiendan. Te pongo un ejemplo sencillísimo. Tú te vas de viaje hoy a Francia. ¿Qué idioma vas a hablar? ¿Español? ¿Castellano?
el más castizo que quieras. ¿Vas a hablar en ese idioma en Francia? ¿Te van a entender? Yo creo que no. Pues no necesariamente, estamos en un mundo globalizado, seguramente aparecerá alguien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Hablas en francés? Buscas hablar en francés, buscas hablar el idioma de donde llegas. Culturalmente es exactamente igual. Debería ser exactamente igual. Me encanta eso porque le das la responsabilidad al que quiere comunicar y no al que está recibiendo la información. Me parece que esa es una visión que no muchas personas la tienen así tan clara. Ese digo, indudablemente, indudablemente. Y esa, pues, te digo, esa fue una pelea interna muchas veces con el derecho. Me cuestiono a veces. Y yo cuando lo ejercía y en la firma, yo trabajé en una firma de abogados en Godoy Córdoba y el lenguaje que usamos en Godoy Córdoba era para el interlocutor, no para la firma. Yo trabajé en otra firma antes, muy importante, y ahí yo siento que hablábamos más técnicamente, para mostrar robustez en el concepto. En esta otra era para que fuera operativamente práctico, para que se pudiera operativizar. Y eso hace toda la diferencia, toda. Bueno, a veces las expectativas de la organización pueden entrar en conflicto con las necesidades de los empleados y esto me parece que es una de las situaciones más difíciles que podemos encontrar. ¿Cómo manejas tú esa situación para encontrar un equilibrio? Pues te diría, porque estamos hablando de estrategia, te diría que el equilibrio lo da el propósito, porque hay que actuar en coherencia con el propósito. Entonces ahí no debería haber intereses contrapuestos. Claro, hay gente que no está alineada con el propósito, hay decisiones que no están alineadas con el propósito. Todo eso no debería existir, porque cuando uno actúa en contravía del propósito de manera incoherente, pues está cometiendo un error. Tan simple como si tú, por ejemplo, dices, yo quiero adelgazar. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer dieta. Pero tú decides comerte una hamburguesa diaria y no hacer ejercicio. ¿Es coherente o es incoherente? Es incoherente. Es incoherente. ¿Y qué pasa cuando actúas de manera incoherente versus tu propósito? Incluso en ti misma. Y por eso a veces hay gente que dice, yo no tengo fuerza de voluntad, yo soy malísima, yo soy malísimo para eso. Claro, porque en el pasado seguramente se rompió su propia confianza, porque actúa de manera incoherente con un propósito. La organización es igual. Y a veces el liderazgo se confunde, porque el liderazgo no se trata de tomar decisiones populares, se trata de tomar decisiones coherentes. Y a veces hay decisiones coherentes que son impopulares. ¿A qué castiga la impopularidad? Al ego. Y a veces eso nos distrae. Muy cierto. Estás poniendo sobre la mesa un tema bien importante, ¿no? Porque es que el ego, la responsabilidad es mía, ¿no? A veces es que tu equipo, es que mi equipo no me ayuda, pero mirémonos desde acá. ¿Qué estoy haciendo yo para poder aportar diferente? Bueno, ahora quiero que hablemos un poquito de prestigio, donde la formación de líderes es clave y ya nos has dado como unas bases de cómo hacen ustedes las cosas. Quiero preguntarte cómo aseguran que el desarrollo de competencias esté alineado con la estrategia del negocio. Te diría que escuchando mucho, porque a nosotros nos obsesiona hacer programas a la medida de las organizaciones. Y eso implica preguntar, escuchar, volver a preguntar para tener un diagnóstico que nosotros constantemente lo hablamos, es un borrador, porque se lo presentamos al cliente, entendemos este es el dolor, para ese dolor vemos que esta puede ser la solución. Y el cliente nos puede decir, muy bien leído o me parece que falta esto, sobre aquello, y que sea un proceso vivo para que genuinamente sea algo a la medida específica de cada uno de los clientes, porque nos obsesiona que realmente sea un programa de transformación y para que logremos transformación tiene que pasar por la apropiación, por ejemplo. Y eso implica una alineación ineludible con el propósito organizacional, para que haga sentido, para que resuene. A veces esa transformación, no sé si lo pueda comparar con el dolor, pero siento que un proceso de transformación, pues sí tiene que sentirse de alguna manera, ¿no? Pues fíjate, sí, pero te haré una pregunta así, pues a la audiencia, pero te la voy a hacer a ti, pues porque estamos conversando los dos. ¿Tú crees que el ser humano por naturaleza se resiste al cambio? Yo te diría inicialmente que sí, pero a través de las experiencias he visto que tiene que ver más como con la personalidad y no como el ser humano como tal.
O sea, me diste una respuesta abogada de sí, pero no, depende, no, te la tienes que jugar. Sí, el ser humano se resiste por naturaleza al cambio, sí o no. Es que si lo respondo como persona, yo te digo que no me resisto, pero sí me da miedo. Cuando he tenido que hacer parte del cambio, sí he visto resistencia. Tu respuesta es sí, y la realidad es que no. El ser humano se resiste a la pérdida que percibe el cambio, no al cambio per se. Ejemplo concreto, si no me crees, yo estoy seguro que tú no estás vestida igual que ayer. ¿Por qué te cambiaste de ropa? Te resistes al cambio. Estoy seguro que tú te has ido de vacaciones y te has ido feliz porque vas a cambiar de ambiente. O sea que no te resistes al cambio, te resistes a la pérdida que percibes de un cambio. Y ahí cuando tú dices, transformación puede ser como un dolor, eventualmente, pero es que si yo no le explico a la persona, al grupo de personas, de qué va este cambio y cómo van en ese cambio, en qué lo beneficia y por qué es importante el cambio, es decir, yo no me desgasto, comillas, en la explicación, que es lo que muchas veces hacemos en eficiencia, pero estamos metiéndolas de caminar, porque la explicación es la que es relevante para que la gente se volque al resultado estratégico que estamos buscando. Entonces, fíjate que hay un paradigma que tenemos. Nos resistimos por naturaleza al cambio, a la pérdida que percibimos de ese cambio. ¿Cómo lo articulo? Teniendo a la persona explicando son o no las pérdidas que puede tener en ese cambio y cuáles son las victorias o ganancias. Ahí es donde está el secreto. Me encanta esa estrategia. Cuéntame qué otra estrategia utilizas para eso, como para cultivar la valentía en ese proceso, pero no dejar de lado la visión. Diría que tiene que ver mucho con la autorreflexión. Nosotros en Prestigio y yo también en las conversaciones que tengo busco esa autorreflexión para generar esa conciencia de tener la posibilidad de autorreconocimiento, porque muchas veces se nos olvida eso y necesitamos estar en conexión con nosotros mismos en lo que hacemos bien, porque si no, pues la embarramos. Y nos cuesta a veces trabajo hacer eso, o sea, reconocer que hemos hecho bien, que tenemos herramientas, nos cuesta trabajo. Es verdad. Y también, digamos, he visto mucho que hay gente supremamente talentosa que no se reconoce y eso le pone un poquito más lento el camino. Sí, claro, pues la duda, incertidumbre, etcétera, es lo que nos friega la vida. Bueno, al inicio de este podcast hablábamos de la evolución tecnológica. Siento que estamos hablando mucho, que la inteligencia artificial es un tema como muy de moda. Bueno, esta evolución tecnológica sí está transformando la forma en que trabajamos, es cierto. Me gustaría escuchar cómo motivas a tus colaboradores a ser valientes, cómo has adaptado tu enfoque para garantizar que tus equipos estén preparados para esos desafíos futuros. Conocimiento de la estrategia, eso es lo único que te va a permitir lograrlo. De lo contrario, pues vas a estar en problemas. Independientemente de lo que ha ocurrido o no, necesitas tener claridad estratégica. Bueno, Arturo, finalmente como músico y speaker, la creatividad puede ser una poderosa herramienta para impulsar tanto la valentía como la visión estratégica de las organizaciones. Yo te decía al inicio que siento que tienes como una sensibilidad ahí que te da una ventaja pues para todo este tema del talento humano. ¿De qué manera crees que estas pasiones influyen en tu enfoque hacia la gestión del talento humano? Yo te diría que concuerdo contigo. Yo creo que da cierta sensibilidad y cierta como observación de cosas diferentes. No te sabré explicar porque lo he tenido siempre, como posiblemente como esa sensibilidad y ese ver otro punto que desde la formación académica como abogado tengo también otra visión, pero esto es un complemento distinto que me da la posibilidad de, pues a veces también como de desparpajo de alguna manera, como de conectar desde otro lugar, desde otro tono, desde otra conversación que creo que suma. Bueno, Arturo, está llegando este episodio, fue muy rápido, este episodio está llegando a su final, pero antes me encantaría que compartieras un consejo sobre cómo equilibrar esa valentía de la que hemos hablado y la visión estratégica para aquellos profesionales de recursos humanos que buscan ser verdaderos agentes de cambio en sus organizaciones. Este tipo de orientación es invaluable en nuestro campo. Te diría que cultivar la conversación personal, o sea, la conversación con nosotros mismos, lograr esa autocompasión, ese autorreconocimiento. Hay que mirar un poquitico hacia atrás, los logros que hemos tenido, etcétera, y no simplemente obsesionarnos con el futuro y eso que se vea ya incierto, porque reitero, la certeza no existe. Entonces,
pues las herramientas que hemos venido cosechando son las que nos ayudan para poder sobrellevar nuevos retos. Y la conversación con los demás, creo que es súper importante comprender el contexto, la cultura, el otro, al otro como colectivo de personas. Creo que eso es fundamental. Y la valentía es acompañar, es decir, es saber que pues tendremos dos alternativas, el éxito o el fracaso, pero deberíamos incorporar un elemento coherencia o incoherencia. Y es mucho más valioso un fracaso coherente con el propósito que un éxito incoherente, porque en uno generamos aprendizaje, en el otro no generamos absolutamente nada de eso. Qué frase tan poderosa. Quisiera preguntarte también qué desafíos y enseñanzas te han dejado tus experiencias en recursos humanos a nivel personal. Todas, principalmente te diría la vulnerabilidad, el reconocernos como seres humanos, poco talento humano, y no sé ustedes con quienes hablen si les han dicho algo similar o no, pero talento humano tenemos ese desafío y es cómo nos permitimos a nosotros ser vulnerables, porque nosotros somos el hombro de la organización donde escuchamos, se desahogan, etcétera, pero nosotros no nos desahogamos, nosotros como que terminamos tragándolo, entonces me ha enseñado la vulnerabilidad a que también tenemos que tener nuestra válvula de escape, nuestras conversaciones y nos tenemos que humanizar también, mucho más. De acuerdo. Y volviendo a tu inicio de vida laboral, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir? Al principio de los tiempos, ¿qué consejo me hubiera gustado recibir? Confíe. Hay que confiar en lo que hacemos. Bueno, Arturo, muchas gracias por compartir tus experiencias y sabiduría con nosotros. Estoy segura que nuestros navegantes se llevan valiosos aprendizajes para aplicar en sus propias trayectorias. Muchas gracias por este espacio. A ti, muchas gracias por la conversación y por el espacio. Hola, mi nombre es Arturo Mejía Ávila, yo soy VP of Growth en Prestigio y los invito a escuchar Navegantes, un podcast de Bitácora. Imperdible. Este barco llegó a su puerto, pero nuestro viaje no termina aquí. Antes de desembarcar, te invitamos a llenar nuestra encuesta y dejarnos tus comentarios. Si disfrutaste este podcast, califícanos y ayúdanos a mejorar. Gracias por acompañarnos en Navegantes, el podcast de Bitácora. Espera un nuevo episodio todos los martes.